Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho y bendiga a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Te animo, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, amén, capítulo 4, versículo 19. Amén, dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos, por favor. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, pedimos, Señor, tu ayuda, Dios. Sabemos que para esto nadie, Señor amado, es suficiente. Y por eso pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu, quien nos guía a toda verdad. Que te pedimos, Señor, que empezando desde hoy, Señor amado, en adelante, así conforme tú vayas, Señor, mostrando, Dios, nos ayude, Señor amado, a crecer en ti. Nos ayude, Señor amado, a mi Dios, madurar y conocerte, no solo de oídas, sino que nuestros ojos te vean, Señor, claramente. Te pido por cada aquel, Señor amado, mi Dios, que escuche, Señor, estos mensajes, Dios, que tú puedas hablar a su vida, a su corazón, y aún al que no te conoce, Señor, tú puedas también, Señor, hacer tu obra, Dios, de nacimiento en su vida, Señor, para que este tiempo, Señor, pueda haber varios hijos, Señor, mi Dios, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este nuevo tiempo, amén, esta nueva temporada, vamos a ir viendo una nueva serie, amén. Ya hemos visto hace un tiempo atrás el Salmo 119, amén, las excelencias de la palabra de Dios. Y por mandamiento del Espíritu el Señor puso en el corazón bien fuerte de poder estudiar esta serie que se lo va a titular Creciendo en Cristo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque es una preocupación de parte del Señor, amén, y sé que de cada uno de nosotros que debemos ir creciendo y no estancarnos, amén, y no quedarnos niños para ser movidos por cualquier situación, doctrina o prueba y no tener fundamentos sólidos y estar parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Es necesario, por eso bien claramente dice la Escritura, levántate tú que duermes, despierta, amén, y te alumbrará Cristo, amén. Es tiempo de despertar, no es tiempo de conformarnos, amén. Y es tiempo de que podamos nosotros tener fundamentos sólidos, amén. No te hablo de conocimiento, sino de poder conocer a Cristo, cómo es realmente, qué es la vida eterna, y no solamente conformarnos en la salvación, que solamente fueron los primeros auxilios, amén. Y eso el Señor nos va a ir mostrando paso a paso, amén. Sabemos que el Señor es quien guía los pasos del hombre, quien produce el querer como el hacer, y el Señor es quien aprueba su camino. Así que el Señor permita y Dios primero nos ayude, amén, toda esta temporada, poder tener estos mensajes en esta serie para que podamos crecer en Cristo, amén. Y en otras palabras, podamos madurar. La preocupación acá de Pablo en este pasaje que hemos leído, que va a ser el centro de la serie, era una preocupación para con los hermanos que estaban en Galacia, es decir, en esta iglesia en particular, amén, que muchos se estaban volviendo a la esclavitud, se estaban deslizando. ¿Por qué? Porque eran todavía niños espirituales, amén. Y por eso Pablo dice, voy a seguir sufriendo con dolores de parto, y sé que una mujer conoce muy bien estos dolores, hasta que Cristo sea formado en nosotros, amén, porque en todos nosotros, amén, necesitamos nosotros ir creciendo, ir madurando, y no te hablo en conocimiento, una vez más, lo repito, amén, así que vamos a ir viéndolo poco a poco, y el Señor nos dé la gracia para hacerlo, y prepara tu corazón también para que podamos ir aprendiendo, espigando juntos, amén, todo este tiempo, amén, amén. Entonces, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esa palabra en griego, formar, hasta que sea formado, es modelar. Es decir, hasta que Cristo, como dice esta versión, se forme por completo en sus vidas. Y de la misma manera, todos seguiremos teniendo esos dolores hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y de los que están alrededor. Por eso imagínate si Pablo tenía esta preocupación. ¿Cuánto más Dios para con nosotros? Amén. Es decir, que se preocupa de que nosotros crezcamos y podamos conocerlo a plenitud. Amén. Y vamos a ir entendiendo cuál es el propósito de todo esto. Y esto el Señor iba mostrando. Por ejemplo, cuando Felipe le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dice el Señor Jesús? Les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mira, dice, tanto tiempo hace que estoy
con vosotros. No sabemos qué tiempo estaba aquí ya Jesús con sus discípulos, pongámosle 1 año y medio, creo que es suficiente, 2 años, el ministerio del Señor Jesús de 3 años y medio aquí en la tierra, amén. Pero notemos acá, ya más de 1 año seguramente. ¿Cuánto tiempo, dice ahí, estoy con ustedes y todavía no me has conocido, Felipe? Y me dices, muéstranos, dice ahí, al Padre. Y Jesús, ¿qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto está en Juan 14, 8 al 14. Y te animo a que lo leas, amén. Y el Señor nos dé la gracia más adelante de poder estudiar este capítulo, amén. Pero un poquito para que vayamos yendo en contexto, para que notemos cuánto tiempo estoy ya con ustedes, dice el Señor Jesús. Y examinémonos, que este tiempo sea un tiempo de examinarnos, amén. Y seamos desnudados por la palabra y podamos decirle, Señor, quiero conocerte, amén. ¿Cuánto tiempo ya estoy en tus caminos y todavía sigo comportándome como un niño? Amén. El relato entonces acá de Juan 14, te animo a que lo leas todo el capítulo, es conocido como un discurso de despedida o el discurso del aposento alto. Era un pasaje bien valorado que lo relata desde el capítulo 14 al capítulo 17 de este evangelio según San Juan. Amén. Y son instrucciones de Jesús a sus discípulos después de la última comida de Pascua. ¿Ok? Según la literatura judía, ese discurso, un discurso de despedida, era el que daba un gran líder cuya muerte era inminente y bien podía preparar a sus seguidores para la vida futura, incluida la continuación de su obra. Por eso el Señor, ¿te acuerdas cuando dice en Mateo 28, 19 al 20? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, dice, a ser discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Amén. Y en el capítulo 14 a veces se malinterpreta diciendo que, mayores cosas que Jesús haremos. No, a veces nos salimos del contexto. Lo que el Señor está haciendo mención es que íbamos a continuar su obra de ir y predicar, ir y hacer discípulos. Amén. Prácticamente es eso. Por eso notemos y vayamos conociendo la palabra de Dios, porque si no, como niños fluctuantes, vamos a ser movidos, y eso es un niño espiritual, hasta que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Podemos ser movidos fácilmente por cualquier viento de doctrina, o, nuevamente lo repito, por cualquier situación fuerte, o una mala noticia. Pero el que teme a Dios, dice, no tendrá temor de malas noticias, porque en todo tiene Dios un propósito, amén. Y notemos, por favor, algunas consideraciones, amén, sobre esta declaración. Cuando el Señor Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 1:18, en esta versión nueva, versión internacional, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. En la Reina Valera dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si me acompañas en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 33, verso 20. Amén. Dice la palabra de Dios. Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, dice ahí, y vivirá. Si me acompañas hasta el capítulo 6 también de Juan, verso 46. Dice la palabra, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, dice ahí, ha visto al Padre. Y notemos acá, cuando el Señor Jesús en esta declaración está diciendo, amén, el que me ha visto a mí, le está diciendo a Felipe, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, amén. Y bien, es interesante un poquito tocar sobre, así rápidamente, la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad, ¿no? Que esto sabemos que constituye el mayor misterio de la fe cristiana, que es una enseñanza que hay que aceptar y que hay que creer, por todas las evidencias que hay en la Biblia, amén. Pero sabemos que es imposible de razonar, porque entre comillas llega a ser un escándalo del Evangelio y entre comillas tropezadero para los judíos y locura para los griegos, como dice 1 Corintios 1:23, amén. Pero notemos que como un Dios personal no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en 3 personas. Amén. ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas, realmente distintas, pero no son 3 individuos distintos, sino un solo ser divino individual? Por eso que esto es un reto para el intelecto humano. Amén. Es un reto, pero hay que creer lo que dice
la palabra de Dios, porque así se presenta. Por eso Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto, dice ahí, al Padre. Por eso que, en otras palabras, aquí lo que el Señor Jesús le está diciendo, tú tanto tiempo ya estoy contigo y todavía no me conoces. Sabemos el Shema de Israel, ¿verdad? Que dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Pero aquí está diciendo el Señor, el que me conoce, dice ahí, ha visto al Padre. Amén. En otras palabras, al ver a Jesús, el pueblo vio a Dios encarnado. El Hijo y el Padre son uno. Bueno, y eso lo vamos a ir estudiando quizá más adelante. Pero notemos esta declaración del Señor Jesús para que entendamos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, ¿cuánto tiempo más para que vayamos madurando? ¿Cuánto tiempo ya estoy contigo, Felipe? Y me dices que no has visto al Padre. Y por ejemplo, hay otra declaración también cuando Jesús reprende a Jacobo y Juan, cuando ellos le pedían que descienda fuego del cielo, como el profeta Elías, ¿te acuerdas? Cuando los rechazaron en una aldea. Y Jesús les dice, esto está en Lucas 9, 54 a 56, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, si Cristo no es formado en nosotros, vamos a seguir actuando en la carne y no en el espíritu. Es decir, cómo nos enfrentamos ante situaciones difíciles, cómo respondemos a las situaciones difíciles, a las situaciones adversas, ante un pleito, por ejemplo, en la carne o en el espíritu. Cristo, cuando dice la palabra que le pegaban, le escupían, lo maltrataban, dice, no abrió su boca, sino que dice que encomendó su causa al que juzga justamente. ¿Y quiénes somos nosotros para nosotros ir de forma contraria? Es decir, si el Señor dice que ahí, cuando estaba crucificado, le exhibió públicamente a sus enemigos y triunfó sobre ellos en la cruz, alguien que estaba en una condición humilde, mansa, y es lo que el Señor también quiere, amén, que podamos seguir sus pisadas. Y esto es bueno entenderlo, amén, y no malinterpretarlo, amén. El Señor Jesús no abrió su boca, cuando le pegaban, dice, no maldecía, encomendaba su causa al que juzga justamente. Es decir, debemos nosotros crecer en Cristo, madurar día a día, amén, vivir y andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, leamos rápidamente algunos pasajes. Primera de Juan 2:6, dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si me acompañas también a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, Primera de Pedro 2:21, dice así el Señor, amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, dice ahí, sus pisadas. Es decir, madurar, amén, en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso está en Efesios 4:13. Acompáñame, por favor. Y vamos a ir viendo poco a poco que cuando nosotros no crecemos en Cristo, nos estancamos y nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Efesios 4:13, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, dice ahí, de Cristo. Por eso necesitamos crecer en Cristo. Y al decir creciendo en Cristo en esta serie, amén, hacemos mención de no ser hijitos pequeños, sino ir creciendo en madurez. Por eso que en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Dice el escritor, algunos que ya debiendo ser maestros, pero no lo son, todavía siguen con los mismos rudimentos, las primeras doctrinas básicas, cuando ya deberían comer vianda, ya alimento sólido y aún darlo también. Y quizá tal vez esta ilustración te pueda ayudar. Por ejemplo, en una clase de lectura, ¿sí? a Panchito, vamos a ponerle nombre a Panchito, le pareció aburrida la clase de lectura. Cada vez que le enseñaban a leer, pues él simulaba que estaba leyendo y mientras tanto él pensaba en otras cosas. Un día, cuando ya vuelve de la escuela, encontró que su mamá se había salido y había dejado una nota sobre la mesa. Algunas palabras no las podía comprender Panchito porque pues no le puso atención, no puso diligencia para aprender realmente lo que decía o aprender a leer, pongámoslo así. Entonces él lo ignoró y pues jugó toda la tarde hasta que llegue su mamá. En otras palabras, no leyó la nota, se pasó jugando toda la tarde.
Qué triste se puso Panchito cuando su mamá llega y le pregunta, ¿por qué, Panchito, no fuiste a la casa de tu amigo, pongámosle a tu amigo Martín? ¿Por qué no fuiste? Te esperaron tus amigos toda la tarde para llevarte a tomar un helado y jugar con autitos, jugar con los autos chocadores, pongámoslo así, en la plaza. Y ahí fue triste para Panchito el no haber prestado atención y haberse perdido todas esas bendiciones, entre comillas, pongámoslo así. Y es así tú y yo también. ¿Cuántas bendiciones nos estamos perdiendo? Sorpresas, misterios de la palabra de Dios. Amén, por no haber crecimiento. Es decir, a veces hay conversión, pero sin crecimiento. Y eso es contradictorio. Y no le echemos la culpa al enemigo. Es nuestra responsabilidad, porque muchas veces somos negligentes y nos conformamos. Aprende de las hormigas. Imagínate que el Señor en los Proverbios nos dice que aprendamos aún de los animalitos, que dice que acumulan en verano su comida, son diligentes. Entonces nosotros solamente nos conformamos y vamos a ir viendo esto, porque no oramos, no pagamos el precio de estar en comunión con el Señor, leer su palabra. Te aburre leer la palabra, te duermes, y eso no se mejora teniendo hábitos de lectura, no. Significa aquí mucho involucra el amor, cuánto amas al Señor. Cuando tú amas a alguien, pues no te aburres, más bien estás ahí expectante y quieres dar de todo. Por ejemplo, sin ir lejos, la serie que vimos hace un tiempo atrás, el Salmo 119, el salmista amaba a su Señor y le dedica todo ese poema de 22 estrofas, amén, donde se deleitaba en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo por no crecer? Amén. Y no, ignoramos muchas cosas cuando el Señor ya nos los ha dado todo. Amén. Ya les he dado todo, es decir, no nos dará con Él todas las cosas, dice la palabra en Romanos. Es decir, estamos sentados a la diestra del Padre, en lugares celestiales, pero todavía eso no lo tomamos en cuenta y no lo consideramos. ¿Por qué? Porque nos hemos estado estancando y no queremos ir creciendo. Rápidamente, un ejemplo, en Hechos 8:31, lo voy a leer, por favor, dice la palabra, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Está hablando de Felipe y el eunuco, cuando el eunuco viene camino descendiendo de Jerusalén a Gaza, dice ahí, y el Espíritu le mandó a Felipe que vaya y se apegue ahí a ese carro. Estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, ahí, hablando del siervo de Jehová, hablando de Cristo en otras palabras, pero él no entendía lo que leía. Y Felipe Felipe le pregunta, y el eunuco le responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Porque le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mira aquí la predisposición, el querer aprender, el querer conocer de quién estaba hablando la escritura, hablando de Cristo. Ese es el deseo ferviente de alguien que anhela leche espiritual no adulterada, y lo vamos a ver. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzaba desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En un solo día conoció a Cristo, en un solo día tomó una decisión agradando a Dios, amén, haciendo justicia, porque justicia es todo lo que es de Dios, todo lo que agrada a Dios, amén, en último análisis, pongámoslo así, amén. Claro que la Biblia lo habla de todo lo que son los preceptos, los mandamientos, pero vemos el bautismo de Jesús que no lo decía el Antiguo Testamento, pero eso le agradó al Padre, amén, porque eso es justicia. Todo lo que agrada a Dios, todo lo que es Dios es justicia. En un solo día maduró prácticamente este eunuco. Notemos, amén. Entonces, ¿qué le dice? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué obra tan especial que hizo el Señor y lo que hace en nosotros.
de seguir gozoso nuestro camino, a pesar de todas las situaciones que puede haber más adelante, porque seguramente este funcionario volvió, amén, a sus funciones. Y pues, parémoslo ahí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en lo natural, un nacimiento sabemos que es el comienzo de la vida, igual en lo espiritual. Y cuando uno es niño debe desarrollarse hasta alcanzar la madurez, ¿verdad? Un niño en lo natural no se queda ahí, va creciendo, va comiendo ciertos alimentos, va aprendiendo nuevas cosas y todo ello, y va madurando, ¿ya? Entonces va tomando leche y va creciendo. Primera de Pedro 2:2, ¿verdad? Dice crecer para salvación. Eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, leamos este pasaje, esta porción, Primera de Pedro 2:2, para que comprendamos, amén. No debemos nosotros quedarnos como niños, debemos ir creciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando dice la palabra desear, se puede traducir anhelar intensamente, es decir, tener un apetito insaciable de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Job. A ver, leamos por favor capítulo 23 de Job, verso 11, para que notemos que cuando nosotros crecemos, cuando vengan situaciones así fuertes como la de Job también, vamos a poder estar preparados, parados sobre la roca y nada nos moverá. Job 23, 11 y 12 dice la palabra, mis pies, aquí está hablando Job, mis pies han seguido sus pisadas, está hablando de Dios, sigamos las pisadas de Cristo. Guardé su camino y no me aparté, amén, no abandones el camino. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo Job atesoró. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, era mejor que cualquier plato de comida. No podamos cambiar lo que realmente tiene importancia por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de un creyente en Cristo depende de su deseo vehemente de la palabra de Dios. Notemos cómo este eunuco, amén, que relata, lo hemos leído ahorita en Hechos, obedeció al instante. Y aquí se cumplía aquella parábola del Señor Jesús que decía que a veces sin darnos cuenta una planta crece de la semilla y hasta ya está dando fruto, así de repente. Y es lo que el Señor quiere. O no podemos ir viendo y tal vez aplicando la parábola de los talentos, por ejemplo, de aquellos dos que causaron gozo a su Señor, pero uno solamente se conformó. Pero los dos causaron gozo a su Señor. Es lo que quiere el Señor, que le causemos gozo, que vayamos creciendo. Pero notemos también que muchas veces podemos ser como aquel ladrón que estaba al lado del Señor Jesús. Que bueno, sabemos que en la hora undécima, en la última hora muchos se salvarán y Dios tendrá misericordia. Y en la última hora muchos también recibirán lo que tú y yo también, si seguimos en esta tierra, todavía recibiendo el calor fuerte de la prueba, amén, recibiremos igual con aquel que conoció antes de morir al Señor. Pero contrastemos que muchas veces uno quiere conformarse hasta el último minuto de su vida y recién seguir a Cristo, recién poder crecer, poder orar, poder estudiar la palabra, cuando hoy este tiempo somos mayordomos. Imagínate, debemos administrar bien las cosas de Dios, amén. Por eso 2 Pedro 3:18 dice que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Debemos nosotros ir creciendo en Cristo. ¿Qué te hace crecer? ¿Serán que las pruebas también nos hacen crecer? Claro que sí. Si aplicamos, por ejemplo, una ilustración del águila, de cómo, por ejemplo, sus hijos, los aguiluchos, dice ahí cuando les quiere enseñar, dice ahí a volar, ahí sus padres, entonces lo que hacen es poner en su nido espinas, y lo que hace es saltar esos aguiluchos. Entonces, cuando están en la espina, saltan automáticamente y se arrojan. Y sabemos que el Señor es quien lo va a tomar, no va a dejar caído a ninguno de sus hijos, como hace también ahí el águila.
Entonces, esas espinas también llegan a representar las pruebas, las situaciones difíciles que nos hacen crecer, nos hacen madurar para que digamos como Job, Señor, no solo de oídas, te había oído, ahora mis ojos, Señor, te ven. Y es lo que el Señor quiere que le conozcamos. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿cuál es el propósito para que podamos nosotros crecer en Cristo? Dice Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos toma ahí como un metal en bruto, amén, y con el cincel empieza a sacar todo las impurezas y todo lo que no se parece a Cristo, amén, lo va sacando, va golpeando, amén. Ahí en las manos del alfarero somos hechos de nuevo, ahí, ¿por qué? Porque tiene que parecerse al Hijo, a Cristo. Por eso esto dice la palabra, notemos el contexto. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, dice el propósito, aquí está, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor trata con nosotros, así como el oro es afinado, refinado, la fe que es más preciosa que el oro, de la misma manera y mucho más, obviamente, saca las impurezas, todo lo que no se parece a Cristo. ¿Para qué? Para que vayamos pareciéndonos y seamos conformes a la imagen de su Hijo, Cristo formado en nosotros, que crezcamos. Amén, por eso demos gracias a Dios por las pruebas, por las situaciones, amén. Las pruebas nos ayudan también a poder crecer, amén, porque el Señor nos va afinando como el oro. Efesios 4:13, para terminar, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mira lo que dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas, volviendo a la esclavitud, volviendo todavía a los rudimentos. Es decir, no confiando en Cristo y en sus méritos. Tiene que ser formado Cristo en nosotros para que vayamos madurando, para que tengamos esa seguridad de nuestra salvación, para que tengamos seguridad de lo que Cristo hizo y que podamos ser mayordomos, seguir creciendo. Y ojo, lo repito, no solamente un conocimiento, porque el conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica, que amemos al Señor, amén, y podamos ir creciendo, madurando, para que cumplamos lo que el Señor nos dijo, ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser nosotros discípulos? Sí, como bien dice la palabra, un ciego que guía a otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Debemos crecer bien para poder también enseñar bien, vivir a Cristo. Amén. El Señor nos dé la gracia en toda esta serie poder enfatizar esto. Y te animo, amén, en el amor del Señor, que es la preocupación, amén, que sufrimos dolores de parto, amén, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, amén, para que podamos nosotros parecernos, seamos conformes a la imagen del Hijo, amén, y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y por eso dice, hay niños fluctuantes. Uno que no crece en Cristo, uno que se queda como niño, es llevado por cualquier viento de doctrina. O no pasa cuando un niño prácticamente a veces hace caso a cualquier persona desconocida y por eso son quitados de los brazos de su madre, de su padre. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo en madurez. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces hasta que Cristo sea formado en nosotros. El cristiano que se conforma a ser salvo no entiende el plan de Dios, porque la salvación solamente son los primeros auxilios, lo que Dios usó para cumplir su propósito, porque sabemos que existía pecado y que era necesario quitarlo de en medio para que el hombre podamos tener una comunión abierta con Dios. Amén. Por eso el Señor fue hasta la cruz, hasta morir y resucitar, pero ahora el Señor quiere que vivamos en el Espíritu, amén, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, anhelemos fervientemente la leche espiritual, no adulterada, amén, como hemos leído el pasaje, para crecer, amén, en salvación. Crezcamos en salvación, amén, y no nos diga el Señor, ¿cuánto tiempo más? Como le dijo a Felipe, voy a estar con ustedes, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros? Y no conoces al Padre, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo este tiempo, Señor, en esta nueva serie, mi Dios, de estudios, Señor, que podamos, Señor, mi Dios, conocerte más y que tú seas formado, Señor amado Jesús, en nuestras vidas. Queremos, Señor, madurar. Queremos vivir como tú, Señor amado, anduviste, Señor. Queremos, Señor, tener tu actitud, tu aptitud, Señor. Queremos tener tu corazón. Queremos pensar como tú piensas. Queremos caminar como tú lo hiciste en esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Dios, y no en la carne. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.